Una vecina de la comuna de Las Condes logró que el Hotel Marriott sea obligado a moderar su emisión de ruidos por las molestias que generan en el barrio. Fiestas durante la tarde, la noche. Claro, y esto ocurre de miércoles a domingo. Todo esto es el origen del reclamo. Lo vemos en esta nota. Esta es una de esas historias denominadas David contra Goliat. Desde el aire se nota la diferencia de tamaños, que en este caso no solo es literal, también de recursos. La vecina que derrotó a un gigante hotelero por ruidos molestos nos cuenta cómo lo hizo. Aquí está la terraza del departamento, todo esto es la terraza, y justo acá está la terraza del hotel. Por eso que yo expliqué en el recurso que el hotel colinda, la terraza del hotel colinda con la mía. Entonces, si tú puedes ver, ellos no manejan ningún sistema de mitigación del ruido, por lo tanto todo lo que ellos realicen en la terraza, fiestas, eventos, matrimonios, lo que sea, se escucha directamente acá. Por la distancia entre la terraza del Hotel Marriott y su casa, es como si Macarena Aguilar fuese parte de la fiesta. El principal problema es que los eventos, dice, eran varias veces a la semana y en diferentes horarios. Uno, cuando un vecino hace una fiesta, uno puede entender que es un motivo especial de celebración y tiene la tolerancia para aceptarlo. Pero cuando esto se transforma en una constante y además ellos lucran con esto y tú ves que a ellos no les importa, porque ni siquiera toman medidas para mitigar el ruido, eso causa frustración. Macarena, abogada de profesión, volcó toda su experiencia en conseguir que bajaran el volumen. En una de las fiestas diurnas se encargó un estudio de medición de ruido que demostró que la bulla superaba la norma. También solicitó vía transparencia la cantidad de llamados a la seguridad ciudadana de Las Condes acusando ruidos molestos provenientes del hotel. Entre agosto y diciembre del año pasado fueron 42. Con estas pruebas interpuso un recurso de protección en contra del Hotel Marriott por producción constante de ruidos molestos fuera del límite legal permitido. La verdad es que no. Nadie pensaba que iba a ganar. Nos enteramos ahora hace poco y la verdad es que los vecinos están muy contentos porque si hicieran fiestas pero a un volumen razonable no hay problema, pero es muy fuerte el ruido. Claro, me imagino que si se acreditó que se pasaban los decibeles era porque se estaba incurriendo en un incumplimiento. Por lo tanto, me parece bien que se regule, está bien, por la tranquilidad de todos. Y es una pelea que nadie pensaba que podía a lo mejor obtener algo, pero a su vez una cosa es lo que dice el papel, vamos a ver si el hotel realmente cumple lo que la Corte Suprema dictó. Sus vecinos celebran la decisión de la Corte Suprema que ordena al hotel moderar el ruido de eventos y fiestas y se preguntan cómo lo hizo Macarena para que la justicia fallara a su favor. Yo acompañé abundante prueba a la causa, acompañé el informe de medición de ruido, que eso fue clave, porque la empresa vino a hacer la medición justo en una de estas fiestas que te mencioné y se pudo constatar que había un exceso de decibeles de 12 por sobre el máximo legal según el horario. Acompañé videos de las fiestas de diferentes fechas para demostrar que esto no era un caso aislado, sino que era algo recurrente. Acompañé fotografías, acompañé certificaciones notariales, acompañé los reclamos a la municipalidad. Hotel Marriott declinó participar en esta nota, argumentando que se trata de un proceso legal en curso. Macarena estima que es materia zanjada, aunque dice estar dispuesta a seguir dando la pelea de ser necesario, incluso en otros conflictos de este tipo, de esos que parecen David contra Goliat, aprovechando toda su experiencia. La Seremi de Salud impuso millonarias multas contra 2 empresas tras la muerte de una asistente de producción en el centro de esquí El Colorado. Sí, Fabiola Flores perdió la vida en septiembre tras sufrir un accidente durante el rodaje de una película. Por fin para muchos quienes trabajan de lunes a viernes, así que felicidades. El pasado 29 de agosto, Fabiola Flores Hernández sufrió un accidente en el centro de esquí El Colorado mientras se desempeñaba como asistente de producción en el rodaje de una película. Mira, coincidentemente, hoy se cumplen 3 meses. Creo que su recuerdo
es lo que me da fuerza. El 3 de septiembre, 5 días después del accidente, la mujer de 34 años perdió la vida producto de la gravedad de las lesiones que fueron provocadas tras una caída desde una maquinaria pesada. Fue una filmación dentro de un sector de riesgo que es la nieve. Para transportar personal se ocupó un pisanieve. Este camino tenía una pendiente y el pisten claramente no estaba capacitado para transportar como personas. Equipos lo veo difícil porque también estaba en malas condiciones. Irregularidades que quedaron a la vista tras el fatal accidente. Precisamente por ello, la Seremi de Salud Metropolitana impuso millonarias multas. La productora de cine Tiki Pictures y la sociedad Andacor, que controla el centro de esquí, deberán pagar cerca de 67 millones de pesos cada una por su responsabilidad en los hechos. Entre las principales deficiencias está el incumplimiento de los protocolos de seguridad para trabajadores y trabajadoras. También se evidenció estructuras hechizas dentro de esta maquinaria que efectivamente pueden poner en riesgo a los trabajadores y trabajadoras. La autoridad sanitaria destacó que la trabajadora fallecida no fue informada acerca de los riesgos laborales a los que estaba expuesta y que la maquinaria tampoco contaba con certificación profesional. Así como este accidente, ha habido otros. Desde el gremio acusan reiteradas negligencias. Nosotros nos enfrentamos a factores de riesgo no solo naturaleza, sino en set, en altura, electricidad. Tenemos el conocimiento de estas cosas, tomamos las precauciones, pero las precauciones de repente no son las adecuadas ya que no tenemos ninguna guía. El rubro está muy dejado de lado en cuanto como a normativas de seguridad y la vida está muy como precarizada. O sea, no tiene contexto las normativas que tienen. No por lograr como el mejor mono o porque tenéis compromisos laborales y económicos, tenéis una gran inversión en esto, vaya a poner en riesgo la vida de las personas. La Seremi de Salud detectó graves deficiencias de seguridad durante el rodaje de la película. Así, cada empresa deberá pagar una multa de 1.000 UTM, es decir, 67 millones de pesos cada una, la máxima sanción monetaria estipulada por el Código Sanitario. Hola, hola bebés, ¿cómo están? Espero que muy bien. Por aquí Fabito Ojalá Fermentados y hoy quiero mostrarles un producto. Tantas personas que la recuerdan y están presentes, creo que es lo que nos permite como ir llevando este proceso, este duelo que estamos recién iniciando. Trágico accidente que hoy enluta a toda una familia que aún busca respuestas. Las que comienzan a llegar, los amigos y seres queridos de Fabiola siguen exigiendo que se haga justicia. En 4 hospitales del país se le dio prioridad a funcionarios y sus familiares, quienes fueron intervenidos quirúrgicamente en tiempos de espera inferiores al promedio. Esta información se entregó en el marco de una auditoría por la investigación de la Contraloría General de la República por las listas de espera. Bastaron solo unos minutos parados afuera del hospital de Angol para encontrar no uno, sino varios casos de pacientes que han tenido la poca fortuna de pasar meses, incluso años, en una lista de espera para ser atendidos. Llevo como 6 años esperando. Sí, 1 hora. Pero que ya que estoy en lista de espera ya hacen como casi 4 años ya. Estuve en lista de espera hartos años, o sea, desde 2014, más o menos aproximadamente, y hace poquito me llamaron y estoy en esta cirugía, pero me salió complicada, pero bueno, estoy saliendo de a poco. Un reciente informe de la Contraloría arrojó que en 4 hospitales del país se le dio prioridad a funcionarios y sus familiares para ser intervenidos en tiempos de espera inferiores al promedio. Uno de los recintos en los que se detectó esta irregularidad fue precisamente el hospital de Angol. Imagínense cómo meter familia y dejar a las personas que están años esperando por una operación a las caderas o cualquier otra operación que sea grande para una persona, que uno la espera con ganas, con ansia. Injusto. Es muy injusto porque, mira, mi misma suegra con un cáncer, el cáncer anda súper rápido, 1, 2, pasa súper rápido y no la llaman. En cambio ellos llaman a sus familiares, la atienden y siguen todo su proceder. Aquí se comprobó que entre enero y diciembre de 2023 se hicieron más de 3.000 cirugías, 359 de ellas fueron realizadas a parientes o funcionarios del Servicio de Salud de Angol y su red hospitalaria. Además se solicitó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades individuales de cada una de las personas que pudieron haber cometido
alguna falta administrativa. En el hospital de Talca se detectó que 121 funcionarios o sus familiares directos fueron intervenidos quirúrgicamente con tiempos de espera inferiores al promedio. Además, se detectó que 21 profesionales sin especialidad acreditada en la Superintendencia de Salud realizaron intervenciones a pacientes que se encontraban en dichas listas. Mi papá estaba en lista de espera a través de una operación, a través de horas médicas, que no llevamos 2 o 3 meses esperando una hora médica. Acá llevo esperando más de un año. Yo tengo un tumor, un meningioma. Eso yo no me asombraría porque en definitiva es algo que siempre va a ocurrir. O sea, yo como funcionario, si tengo alguna patología, yo soy asegurado de FONASA. Por lo tanto, si algún día aparezco resuelto en una lista de espera del hospital de Talca, eso sería una observación. Si mi seguro es el seguro público. En el hospital de Osorno se detectó que el subdirector operó a su hermana que estuvo solo 2 días en lista de espera, cuando en promedio la demora para dicha patología es de 330 días. El hospital, a través de un comunicado, señaló que el subdirector se mantendrá solo en funciones clínicas mientras se desarrolla el sumario administrativo correspondiente. En el hospital de Ovalle se identificaron 16 casos en los que se realizó una intervención quirúrgica a funcionarios y familiares en la misma fecha en que por causas propias del hospital se suspendió la cirugía a otros pacientes. Es algo que es indignante en el sentido que rompe la confianza pública respecto a los procesos. Esto está siendo sujeto de un sumario y nosotros vamos a ver cuál es el resultado del sumario para tomar las medidas que corresponden. Tras conocerse estos informes, la oposición anunció que interpelarán a la ministra Aguilera en el Congreso. Hay un conjunto de materias que hacen y ameritan que la ministra venga al Congreso y responda al drama que están viviendo miles de chilenos que se están muriendo, más de 100 cada día. Lo que pretenden es que la ministra dé explicaciones de cuál es su estrategia para disminuir las listas de espera. La oposición necesita 52 firmas para concretar la interpelación.